siempre que hay un huracán pasando por ahí es horrible. Sí, son corredores, como dicen, ¿no? Alguna destrucción trae. Y bueno, nosotros zafamos de Santa Rosa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, muy bien, vamos a compartir los materiales, a terminar de ver en la clase de hoy, si nos da el tiempo, y a la medida que no haya interrupciones, en el sentido de que sean necesarias, obviamente, para aclarar cosas, porque la clase de hoy básicamente va a pasar por revisar algunas normas que tenemos resumidas nosotros en el material que le damos a ustedes, de riesgos y procedimientos de auditoría que hemos estado manejando un poco a partir de las posibilidades de distintos enfoques de pruebas de control, de pruebas sustantivas y evaluación de riesgos. Entonces vamos a ver un poquito las normas internacionales de auditoría que regulan el trabajo del auditor y algunas cuestiones importantes que se mencionan en esas normas y que están relacionadas a los temas que veníamos conversando en el curso. Pero está bueno que lo veamos descrito en las normas y un poco qué es lo que establecen ellas y cómo lo tratan estos temas, a ver si se parece o no un poco a lo que veníamos conversando, si lo podemos relacionar. Lo esperable es que sí, es que se pueda relacionar las cosas que vamos viendo, por eso iremos un poco más rápido en algún tema, porque ya lo hemos estado aclarando. Pero esto era donde tenemos al inicio, bueno, todo empieza por aceptar al cliente y que el cliente nos acepte a nosotros, ¿no? ¿Verdad? O sea, que nos contrate, en definitiva, nosotros profesionales, auditores, ustedes dentro de poco tiempo, si se dedicaran a esto o estuvieran participando de equipos de trabajo con otros colegas. Entonces ahí hay una norma, que es la NIA 210, Norma Internacional de Auditoría 210, que establece la necesidad de elaborar una carta de compromiso con el cliente, una carta de aceptación del cliente, que hace a las veces de contrato, ¿verdad? De contrato entre el cliente y el auditor. Y ahí vamos a ver cuáles son los elementos mínimos que plantea la NIA que debería contener esa carta de aceptación del cliente, ¿sí? Después tenemos las normas propiamente de planeamiento, que fue lo que estuvimos viendo, esto sí, que estuvimos viendo, la NIA 300 de planeación, o sea, estuvimos viendo los temas, no las NIAs, ¿no? Las NIAs las vamos a ver a continuación. La NIA 315, que habla de la evaluación de los riesgos, la NIA 320, que es la que trata el tema de la materialidad, importancia relativa, y la NIA 330, que es la que nos habla de los procedimientos de auditoría o las respuestas a través de procedimientos de distinto tipo por parte del auditor. Después tenemos todo lo que es la evaluación del riesgo de los controles a través del relevamiento del control interno, que eso está establecido en esta NIA 315 que hablábamos, y una complementaria, la 402, pero que hace mención más que nada al informe de las debilidades detectadas de control interno. Entonces, cuando hacemos este relevamiento y evaluación de control interno, que incluye el ambiente o el contexto de control, tratamos de identificar los controles principales para nosotros, que impidan que existan errores en los estados financieros por montos importantes, por montos significativos, y siempre nos hacemos la pregunta si estos controles que estamos relevando parecen ser adecuados, ¿verdad? A priori, en forma teórica, ¿son adecuados los controles? Es una pregunta que nos hacemos cuando seleccionamos ciertos controles. Entonces, si a priori nos da la pauta que parecen ser buenos los controles, son efectivos, son buenos controles, decidimos probarlos, ¿no? Y si decidimos probarlos, vamos por lo que conocemos como el enfoque de confianza. Esos controles para determinados ciclos de transacciones, identificamos una serie de controles vinculados a esas transacciones y los probamos. En eso consiste el enfoque de confianza. Y ahí, si efectivamente validamos que esos controles existen, que esos controles se hacen y se hacen en todos los casos, o hay algunos pocos apartamientos,
vamos por la obtención de evidencia de auditoría adicional con un enfoque sustantivo, pero de menor alcance, de pruebas, mejor dicho, enfoque de confianza con pruebas sustantivas de menor alcance, menor cantidad de pruebas. ¿Por qué? Porque comprobamos, identificamos primero y comprobamos a través de pruebas específicas de auditoría después, que los controles eran realmente efectivos, ¿verdad? Acá estamos, cuando nos preguntamos si son adecuados los controles, en teoría, a priori, de acuerdo al relevamiento y a lo que hemos podido relevar. Luego hacemos las pruebas y ahí, de acuerdo a los resultados de esas pruebas, llegamos a la conclusión de que efectivamente eran confiables los controles, que se estaban aplicando y que por lo tanto podemos confiar en que hay bajo riesgo de que ocurran errores porque los controles son buenos y se aplican efectivamente. Eso nos permite trabajar menos para validar saldos y transacciones de la empresa, hacer procedimientos sustantivos más globales, de menor alcance y menor cantidad de los mismos. Si llegamos a la conclusión de que los controles no son adecuados, o no nos parecen adecuados, o el ambiente o el contexto de control no es bueno, vamos directamente al enfoque sustantivo. Y acá sí tenemos que reunir evidencia a través de la aplicación de procedimientos sustantivos, pero tenemos que hacer más pruebas, tenemos que tomar muestras más grandes, o sea, lo que representa un mayor alcance, una mayor extensión de los procedimientos de auditoría, que en el otro caso. O sea que en este caso, si los controles no son confiables, igual podemos llevar adelante la auditoría, pero con un trabajo más grande, ¿verdad? Con menor eficiencia. Una situación asimilable al enfoque sustantivo es cuando vamos por un enfoque de confianza, probamos los controles, pero resulta que los controles no eran confiables, o no se aplicaban en todos los casos, o no eran como se nos habían relatado las cosas. Entonces tenemos que volver para atrás y reformular la estrategia o el plan de auditoría, ¿verdad? Decir, bueno, en definitiva fuimos por un enfoque de confianza, aplicamos pruebas de cumplimiento, pero los resultados no fueron buenos. Nos encontramos con muchos apartamientos en el cumplimiento de esos controles, por lo cual no podemos confiar en el control interno, tenemos que reformular el enfoque sustantivo con mayores pruebas, mayores alcances, y no nos podemos basar en que hay un riesgo bajo de control, porque en definitiva no pudimos convalidar el relevamiento inicial y lo que parecía ser. Así eso que bueno, es como lo peor, ¿no? Porque, o sea, lo peor que nos puede pasar porque lleva todavía más que ir directo por un enfoque sustantivo, porque primero hiciste enfoque de confianza, no te funcionó y volvés para atrás. Es como lo menos eficiente de todo. Es lo peor que nos puede pasar, como dice Verónica, Claro. ¿verdad? Porque tratamos de ser eficientes porque identificamos la existencia de controles teóricamente buenos, pero cuando vamos a probarlos y a ver realmente que se estén efectuando, se estén ejecutando, llegamos a la conclusión de que no era así. Entonces esa parte del trabajo que hicimos no nos sirvió para nada. Tenemos que volver y reformular el plan. Entonces ahí perdemos horas, perdemos tiempo y no logramos objetivos previstos para ser más eficientes. Entonces tenemos que ir por un enfoque sustantivo, pero es el peor enfoque, porque es la peor situación, porque intentamos, ¿verdad?, seguir un enfoque de confianza más eficiente y no nos fue posible. Tuvimos que volver para atrás en la decisión e ir por la otra ruta más costosa en eficiencia de enfoques sustantivos, habiendo intentado antes ir por este otro camino. Entonces, como bien dice la compañera Verónica, es la situación para el auditor de menor eficiencia y la peor, digamos, desde el punto de vista de su trabajo, por el hecho de que gastó horas que no le sirvieron en definitiva para poder validar sus objetivos de auditoría. Profe, Definitiva, sí. Pido perdón primero por el tema del micrófono. Claro, si los controles no son adecuados, como dijo Verónica, tengo que recurrir a un enfoque que primero me va a llevar a que deba realizar otra vez todo el proceso, pero también me lleva a analizar si tengo algún error que no detecté, tengo fallas que no consideré, y eso me lleva a que, además de perder tiempo, como dijo Verónica, tenga que pensar qué controles puedo implementar para evitar problemas a futuro. Conclusión,
tengo que buscar confianza. Si no puedo desarrollarla, eso me lleva a otra vez tener que analizar cómo cambiar los controles. O sea, es un círculo vicioso. Sí, lo que tú decís está correcto, pero ten en cuenta que siempre cuando hablamos de los controles, no los establecemos o no nosotros como auditores, Claro. sino que nosotros nos apoyamos en lo que ya existe y nosotros no estamos en condiciones de cambiar controles. Es la empresa que, en definitiva, si nosotros les marcamos una debilidad de control interno, más adelante, ya no para este trabajo, podrá hacer modificaciones, ¿no? Es decir, nosotros evaluamos lo que existe. Entonces, si los controles que aparentemente eran confiables no lo son, tenemos que evaluar, como tú decís, si hay un riesgo mayor de ocurrencia de errores, que en definitiva nosotros habíamos previsto de que no, y por eso decimos de que, bueno, el enfoque sustantivo nos va a llevar a ampliar pruebas, no sé, sobre los proveedores, sobre los inventarios, las muestras, o hacer más, además del recuento físico de mercaderías a cierre, hacer algunos otros recuentos físicos parciales a otras fechas, es decir, buscar encontrar los posibles errores que en definitiva pueden estar presentes por el hecho de que ese control, o esos controles, que nosotros habíamos pensado que eran buenos, pero que vimos que no funcionaban, ahora como que dejan la puerta entreabierta para que ocurran errores potenciales. No necesariamente, ahí no los hay, pero hay un riesgo. Acá estamos hablando de riesgo, de probabilidad de ocurrencia. Entonces, eso es lo que nos aumenta, la probabilidad de ocurrencia de errores. Como nos aumenta la probabilidad de ocurrencia de errores por controles que no son confiables, necesitamos hacer enfoques sustantivos ampliados para los rubros y las transacciones que se vean afectados por la carencia de esos controles. Lo que no estamos en condiciones nosotros de modificar ningún control ni de hacer nada en relación al control en sí mismo. Nosotros entramos a la empresa y evaluamos lo que la empresa tiene. Y después sí, obviamente que le hacemos comentarios y le marcamos debilidades y sugerencias al final del trabajo. Pero está siempre en la empresa el tomar en cuenta lo que el auditor le menciona, y ya va a ser para el próximo ejercicio, eventualmente que la empresa tome en cuenta los comentarios de debilidades de control interno y las modifique. De hecho, los auditores siempre marcamos un año en la carta de control interno y al año siguiente hacemos una revisión de las recomendaciones del año anterior. Siempre tomamos la carta de control interno que hemos emitido el año anterior y vemos cuáles eran las falencias, las debilidades que le comentamos a la gerencia, y relevamos, evaluamos qué cambios hubieron, si la gerencia tomó en cuenta o no, si ahora están haciendo algo nuevo, si cambiaron, o si se mantiene como el año anterior. Si se mantiene como el año anterior, este año va a ser nuevamente una observación del año anterior que no se ha visto tomada en cuenta por la gerencia, digamos, ¿no? Si se salvó esa debilidad, se sacará de la carta de control interno, y ahí de repente sí podemos, para el año siguiente, hacer un enfoque de confianza para algún área o vinculada a algún capítulo de los estados financieros, que ahora sí la empresa cambió y aplicó ciertos controles que antes no los tenía, en base a sugerencias que le pudimos haber hecho nosotros. Bueno, y después vienen las tareas finales, ¿no? Después de la aplicación de esta acá evidencia de auditoría y evaluación, que hay normas, la 450, y sobre todo las NIAS 500 en adelante, que hablan del tema, no son muchas las que están emitidas, 500, 501, no me acuerdo ahora, pero son 4 o 5, no son más. Esas normas de este rango, que van de la 500, hablan del tema evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría, ¿qué es? Bueno, son todos los elementos que el auditor va recabando a través de sus distintos trabajos, la fase de planeación y la fase fundamentalmente de ejecución de pruebas, los resultados de esas pruebas, la documentación, los registros, los documentos, los contratos, actas, lectura, etcétera, cartas de respuesta de terceros, confirmación con terceros, todo eso son evidencias de auditoría. El auditor, a partir de la aplicación de procedimientos de auditoría, circularización de saldos con proveedores. Evidencia de auditoría es la respuesta obtenida del proveedor que indica que la empresa la deuda tal monto a la fecha de cierre, ¿verdad? Y la conciliación con el saldo correspondiente de ese proveedor en la empresa. Esa es la evidencia de auditoría a partir de la aplicación de un procedimiento. Entonces,
Entonces vamos viendo los resultados. Por ejemplo, en la circularización de saldos hacemos un cierre en donde establecemos cuántas respuestas hemos obtenido, cuántas respuestas sin diferencias que han confirmado los saldos, cuántas respuestas con diferencias que representan la necesidad o no de realizar ajustes, pues puede haber diferencias que se deban a errores de quien responde o a errores dentro de la empresa. ¿Cuántos no respondieron del total de la muestra? Y para esos que no respondieron, la aplicación de procedimientos alternativos. Entonces, todo eso son evidencias de auditoría que están vinculadas a distintos procedimientos que vamos aplicando para validar, en este caso que estaba dando como ejemplo, los saldos de cuentas a pagar con proveedores comerciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho la finalización de los programas de trabajo, vamos a las tareas finales, que implican la revisión de todo lo hecho, ver que se hayan completado todos los programas de trabajo, que no quede nada pendiente, que estén todos los papeles de trabajo cerrados, los saldos principales analizados, con las conclusiones, se hayan resumido los errores o las diferencias que podamos tener en la auditoría, donde ya muchas de ellas estarán avanzadas, las conversaciones con la gerencia de la empresa, algunas puedan ya estar acordadas y ajustadas y otras en proceso. En definitiva, las tareas de finalización, porque todas las circulares de abogados, de bancos, de terceros en general han sido recibidas o se ha podido obtener un buen número de ellas para validar, que no hay pendientes, que no hay nada pendiente de lo que hemos solicitado, ¿verdad? Muchas veces estamos haciendo trabajos y le solicitamos a la empresa información adicional o aclaraciones, bueno, y dejamos anotado en algún sitio que eso está pendiente y pasamos a otro tema, bueno, ver que no ha quedado ningún pendiente importante, por lo menos, o alguna documentación, o algún contrato, o lo que fuera, que ha sido ya solicitado y que aún no hemos obtenido de parte de la empresa. Entonces, las tareas de finalización pasan por esa revisión de los papeles de trabajo, y también por ciertas cuestiones como la carta de gerencia, que ya la vamos a ver, que debe ser emitida en un borrador y enviada a la gerencia de la empresa auditada para que no se emita firmada en hojas membretadas y firmadas por los representantes legales y por el contador de la empresa, esa carta a nosotros como auditores. Y eso termina, una vez que tenemos todos los elementos anteriores, vemos que hemos podido finalizar todos nuestros procedimientos, hemos visto que se ha conversado con la empresa sobre todos los temas que tuvimos diferencias o ajustes a realizar. Estamos en condiciones de emitir un borrador de informe de auditoría, teniendo en cuenta los resultados y las situaciones, y eso terminaría con la emisión definitiva del dictamen de auditoría, acompañado de los estados financieros, situación, resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, activo fijo, no sé si me faltó alguno, creo que no, y las notas a los estados financieros, ¿no? Todo ese paquete lo vamos a identificar, lo vamos a enumerar y vamos a presentar nuestro dictamen sobre esos estados financieros, firmados todos por los representantes de la empresa. Lo vamos a adjuntar con nuestro dictamen, con correspondiente fecha, firma y timbre profesional, y ahí se terminaría el trabajo entregando ese original y la cantidad de copias que hubiéramos acordado con la empresa, porque la empresa tiene que presentar copias a bancos, a instituciones reguladoras, mandar al exterior, eventualmente. Entonces ya se acuerda con la empresa la entrega de determinada cantidad de copias del informe de auditoría. O sea que básicamente vamos a estar analizando entonces ahora las NIAs que están relacionadas con estos aspectos que estamos viendo en el esquema gráfico. La NIA 210 es la que habla sobre términos de los trabajos de auditoría, la carta de contratación, la carta de acuerdo, ¿no? Entonces, la NIA lo que establece es que hay una necesidad de hacer un acuerdo documentado del trabajo que se va a realizar, que sería un contrato, ¿verdad? Es simplemente una carta en la cual el auditor le remite a la empresa con un cierto contenido principal donde
Se aclara el trabajo, los objetivos de la auditoría, el alcance, el marco regulatorio de esa auditoría en base a NIAS. Se aclara que la responsabilidad por los estados financieros va a ser de la gerencia de la empresa. Se hace referencia a que toda auditoría tiene limitaciones que impiden dar una certeza absoluta sobre la inexistencia de errores en los estados financieros, no obstante lo cual se hace un trabajo suficientemente exhaustivo como para dar una alta confiabilidad de que no existen errores en esos estados financieros. Se aclaran los informes a emitir, por supuesto dictamen, cartas de recomendaciones de control interno y cualquier otro que fuera necesario. Se agrega también un párrafo en el cual la empresa asume la obligatoriedad, o asume el compromiso, mejor dicho, de dar al auditor un acceso irrestricto a la documentación y los registros. Es decir, el auditor, por supuesto, que garantiza la confiabilidad de todos los elementos que accede, ¿no? Pero la empresa no puede decirle al auditor que no está dispuesta a mostrarle determinada documentación, determinados contratos, determinadas actas, se compromete a darle acceso irrestricto. De pronto lo que sí puede la empresa es limitar ese acceso a ciertos integrantes del equipo de auditoría. Por ejemplo, en algunas empresas hay sueldos confidenciales. Hay una parte de los sueldos gerenciales que los liquida directamente la dirección o la gerencia y que no son de acceso al resto del personal de la empresa. Entonces nosotros necesitamos acceder a los sueldos confidenciales para saber quiénes son y cuánto es que se liquida cada uno y que la liquidación esté correcta. Entonces la empresa puede decirnos, bueno, muy bien, y esto como es confidencial y es un dato delicado, es un dato sensible, que la empresa no quiere que se filtre, estamos dispuestos a que el auditor lo vea, lo conozca, pero que sea una persona autorizada dentro del equipo, no todos, y que vengan un día a Secretaría de Dirección y los revisen acá mismo, por ejemplo, no se los lleven a su sala de trabajo para revisarlo. Entonces va un día el gerente o al senior, o quien corresponda, y se le brindan a él las informaciones, o los datos, las planillas, los recibos, lo que fuera, lo que el auditor necesite, los revisa, hace sus papeles de trabajo y se retira. Entonces, se le accedió igual a la información, sin restricción, lo que se le puso ciertas condiciones de confidencialidad adicionales, porque son datos sensibles. Tampoco, por ejemplo, se puede aceptar que la empresa nos diga, bueno, este cliente no quiero que se circularice porque es un cliente también muy sensible, no queremos molestarlos, hemos tenido problemas. La auditoría tiene que estar libre de seleccionar sus muestras y poder remitir las circulares a todos los deudores, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata el acceso sin restricción a documentos y registros. O sea, no hay un acuerdo por parte de la empresa de no ocultar, de no restringir para nada al auditor en todo lo que él necesite para su trabajo. Eso queda además, por eso se agrega como contenido, porque es importante, ya que después durante el trabajo, si hubiera algún problema, se va directamente a este acuerdo. Y bueno, ya en los términos de trabajo fue aclarado de que no íbamos a tener restricciones a la documentación y los registros. O sea que no es admisible que la empresa no nos proporcione lo que nos estamos solicitando. Eventualmente se pondrá una referencia a que al final del trabajo se va a solicitar la carta de gerencia, que vamos a hablar más adelante. Podrán existir arreglos en la facturación de los honorarios y se podrá incluir eventualmente cualquier otro tema que se considere relevante por parte del auditor. Es decir, acá la NIA 210 lo que marca es un contenido principal que, digamos, de alguna manera es más o menos obligatorio o esencial que figure dentro de la carta de entendimiento con el cliente antes de comenzar los trabajos, y como contenido eventual, a modo de ejemplo, el otro se incluye cualquier otra cosa que a nosotros nos parezca que debiera contener.
Si hay algún cambio en el tipo de trabajo acordado, también debe quedar documentado por escrito. Por ejemplo, si nos contratan para hacer una auditoría y en el medio nos dicen, bueno, no, en realidad no se alcanza con un trabajo de menor alcance, vamos a requerir que nos emitan un informe de revisión limitada, que es un trabajo que no genera la misma confianza ni la misma seguridad sobre los estados financieros, ni la misma responsabilidad del auditor que una auditoría. Entonces, bueno, eso deberá quedar también en un anexo modificativo de esta carta de contratación, que la empresa ha variado su necesidad de trabajo profesional y ha solicitado el cambio de una auditoría por una revisión limitada. Entonces ahí va a cambiar lo que vamos a estar haciendo. Después tenemos la NIA 300 de planeación, que esto sí, ya son cosas que hemos estado viendo, que incluso que hemos extractado de las NIAs. El auditor debe planear de modo trabajo, ¿no? De modo que la auditoría sea desempeñada de forma efectiva. Debe desarrollar y documentar, ¿verdad? Es importante que todo lo que hagamos quede documentado también en papeles de trabajo, ¿no? Un plan global considerando el conocimiento del negocio, comprensión de los sistemas contables y de control interno, el riesgo y la importancia relativa o materialidad, naturaleza, tiempo y alcance de los procedimientos, naturaleza, alcance y oportunidad, decíamos, coordinación, dirección, supervisión y revisión de los papeles de trabajo, otros asuntos, informes a emitir, por ejemplo. Un programa que exponga la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos planteados para implementar el plan global. O sea que se requiere un plan maestro, más resumido, por área, por capítulo, evaluando el enfoque, y después la generación de programas de trabajo detallados, que hablábamos en clases anteriores, ¿no? Que es lo que se va a hacer durante la etapa de ejecución. Es decir, la NIA 300 por supuesto que habla de muchas otras cosas más, pero es básicamente las etapas de planificación que hemos estado viendo hasta las clases pasadas, ¿verdad? O sea que por eso es que simplemente acá lo ponemos como un titular. O sea que básicamente hay una NIA entonces, que es la NIA 300, que es la que establece todo lo que vimos de las 10 subetapas de la etapa 1 de planeación del trabajo. Después tenemos la NIA 315, que es la que nos habla de la evaluación de riesgos mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. Y ahí nos dice la NIA, ¿no? El auditor debe obtener un conocimiento del negocio suficiente que le permita identificar y comprender los eventos, transacciones y prácticas que a su juicio puedan tener efecto importante sobre estados financieros, su examen o su dictamen, ¿no? La importancia del conocimiento del negocio, que hablábamos, para poder auditar. Después nos habla también de que el auditor se debe asegurar de que el personal, el equipo de trabajo de auditoría, sea idóneo, cuente con el conocimiento suficiente del negocio para poderle delegar el trabajo de ejecución a los componentes de nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? A nuestros auxiliares. Para hacer uso efectivo del conocimiento, el auditor debería considerar cómo afectan los estados financieros como un todo y si las aseveraciones de estos son consistentes con aquel. Acá lo que está diciendo es que nosotros, a través del conocimiento del negocio y de recibir los estados financieros de la empresa, vamos cerrando, ¿verdad? Y un poco los capítulos con el conocimiento que tenemos del negocio y vemos si son consistentes, como dice acá, y si cubre con nuestras expectativas. Incluso eso lo hacemos también a través de la revisión analítica, ¿no? Cuando comparamos. Vemos qué evolución ha habido en los rubros, en los capítulos, y eso lo tratamos de validar con lo que nosotros sabemos de la empresa, ¿no? Y si nos quedan dudas, indagamos, averiguamos, repreguntamos, obtenemos documentos o información que nos permita entender. En definitiva, la idea nuestra es poder entender esos estados financieros a la luz del negocio que tiene la entidad y la gestión que hace del mismo. El objetivo del auditor es identificar y evaluar riesgos de error material, ¿se acuerdan? El REM, que es el riesgo inherente y el riesgo de control, ¿no? El objetivo del auditor es identificar y evaluar los riesgos de error material que no dependen de él, ¿verdad?
el riesgo inherente y riesgo de control. ¿Se acuerdan el cuadrito que veíamos? Riesgo inherente alto, riesgo inherente bajo, riesgo de control bajo, riesgo de control alto y los enfoques, ¿no? O sea, identificamos y evaluamos como altos o bajos esos riesgos de error material inherente y de control, a nivel de lo que son estados financieros y aseveraciones. Cuando habla de aseveraciones, habla de los saldos, de los rubros, ¿verdad? De los capítulos dentro de los estados financieros y más detallado de los propios saldos de los rubros, ya sea debido a fraude o error, ¿verdad? A través de entender la entidad de su entorno, incluyendo el control de la entidad, dando así una base para diseñar e implementar respuestas a los riesgos evaluados de error material. Entonces, nosotros vamos a responder haciendo determinadas cosas, aplicando ciertos procedimientos en determinados momentos, con determinados tamaños de muestra, con determinada extensión, en función del conocimiento y de la evaluación de los riesgos que existen en esa empresa. Eso tiene que quedar documentado en el plan global de auditoría. Y se plasma en detalle luego en los programas de trabajo. Entonces, básicamente, esta NIA 315 nos habla en la parte A de los procedimientos de evaluación de riesgo y actividades. En la parte B, entendimiento de la entidad, su entorno, incluyendo su control interno. La parte C, identificación y evaluación de riesgos de error material. Y la parte D, simplemente señala los temas importantes que deben quedar documentados en el plan de auditoría. O sea, a efectos de evaluar los riesgos y las actividades relacionadas, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Qué procedimientos lleva adelante el auditor? Entonces acá la NIA 315 dice, bueno, debe llevar adelante investigaciones con la administración y otros dentro de la propia entidad, encargados del mando, gerentes, jefes de área, de sectores, de supervisores, personal de auditoría interna, empleados o encargados de procesamiento o registro de operaciones complejas, asesores legales, ya que con esas personas tenemos que reunirnos y obtener información de parte de ellos, de cómo funcionan los distintos temas, o consultar sobre problemas, existencia de situaciones que puedan ser más complejas, o en base a lo que nosotros hemos venido viendo, hacer consultas concretas sobre determinados aspectos, ¿no?, que afecten saldos contables. Otro procedimiento de evaluación de riesgo son los procedimientos analíticos. Acá podríamos decir revisión analítica, ¿no?, que estuvimos viendo. Este es un procedimiento útil para identificar transacciones o hechos inusuales, que no esperábamos, ¿verdad?, que no está dentro de nuestras expectativas en base al conocimiento del negocio. O sea, aumentó la plantilla de personal y los sueldos bajaron, yo qué sé, no sé. Dicen que se están vendiendo mayor cantidad de unidades de los productos de la empresa y las ventas bajan. O sea, cosas que parezcan contradecir o que no sean esperables en base a lo que nosotros hemos estado conversando y obteniendo como información de los responsables de la entidad. Entonces hay situaciones que pueden ser inusuales, o como veíamos en un caso, le aumentó la publicidad 10 veces. Gastaban 100.000 y ahora gastan 1 millón de publicidad. Bueno, eso no necesariamente quiere decir que esté mal, ¿no?, pero es un hecho inusual. Entonces no podemos eso verlo como algo, mirá, aumentó la publicidad, qué bueno. No, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Está autorizada? Vamos a ver la documentación, a quién se contrató, por qué aumentó. El hecho de por qué aumentó, desde el punto de vista de si es razonable la publicidad, eso no es un juicio nuestro como auditor de estado financiero. Lo que nos interesa es que la publicidad esté autorizada, haya sido efectivamente emitida a la empresa, existan contratos con la agencia de publicidad, la publicidad esté controlada, esté emitida, esté autorizada y esté adecuadamente reconocida. Eso por ahí pasa. Después, si se hizo publicidad en medios que de repente no parecen ser los mejores, o por qué no se publicitó en tal lado, o sea, esas cosas no nos preocupan. Simplemente que eso esté autorizado, esté contratado por la empresa y esté reconocido adecuadamente por la empresa. Es un hecho real y esté adecuadamente contabilizado.
Pero bueno, digamos que esos procedimientos analíticos nos permiten evaluar riesgos, por ejemplo, que se haya contabilizado publicidad que no sea real, que no sea válida, y que pueda de pronto no tener comprobantes respaldantes adecuados, ¿no? A priori, si no conocemos la empresa, capaz que me están metiendo como publicidad otras cosas que no son y no tienen respaldo. Yo como auditor tengo que ir a ver ese número, ese rubro, tengo que pedir los mayores, tengo que seleccionar muestras, ver los principales, ver qué se trata y qué documentación respaldante existe. No puedo no ver eso, ¿no? Hay un hecho ahí que capaz está todo bien, ¿no? Acá como si estamos evaluando riesgos. Acá hay un riesgo de error, pero no significa que esté mal. Bueno, después siempre se acompaña en las NIAs de algunas consideraciones especiales para pequeñas entidades, para las pymes, pero eso no es demasiado importante. Otras formas de evaluar riesgos de la actividad de la empresa, su entorno, que incluyen el propio control interno, es a través de la observación e inspección. Entonces podemos hacer recorridas por la empresa, por las oficinas, observando cómo se realizan las actividades y las operaciones, solicitar documentación, por ejemplo, las compras, nos dicen que se hacen orden de compras, notas de recepción, que se forma un legajo con la factura del proveedor, la orden de compra, informe de recepción. Bueno, pedimos algunos legajos de algunas compras y revisamos la documentación. Lecturas de informes internos, ¿no? Preparados por la administración, cualquier informe interno, minuta, lo que fuera, que pueda ser de utilidad. Visitas a instalaciones y plantas de la entidad, ¿no? Por ejemplo, podemos ir a la fábrica o podemos ir al depósito y ahí reunirnos con los encargados y estar un rato y viendo cómo funciona la recepción de mercadería de los proveedores, cómo se controla, se cuenta, se revisan los vencimientos, la calidad, se emiten y se firman las notas de recepción, se hacen la clasificación de las mercaderías, se ordenan, se estiban y se ponen en determinados lugares, en determinados sitios, o se hacen recuentos, o sea, podemos ver el movimiento estando un rato en esos lugares, obviamente avisando y solicitando autorización, y concurriendo, y ahí, más allá de lo que nos cuenten, podemos observar, preguntar y solicitar alguna documentación en el mismo lugar en el cual se emita. Bueno, rastreo de información relevante a través de los sistemas de información. Eso es partiendo de los registros contables. Vamos al rubro y vamos viendo, ¿verdad?, el diario de ventas, vemos la factura de ventas, a partir de la factura de ventas vemos de repente los despachos de mercadería con correspondientes remitos que se puedan emitir en la constancia de conformidad de recepción por parte del cliente. En fin, vamos rastreando la documentación y los distintos registros en donde aparece contabilizada la cuenta a cobrar, la venta, la salida del stock de mercaderías, etc. Otros procedimientos, investigación con asesor legal externo, eso lo hacemos siempre, la carta del abogado, solicitamos una carta, como ya sabemos. Revisamos otros informes que puedan existir de analistas económicos o de bancos, agencias calificadoras, revistas o publicaciones de referencia. Cualquier tipo de información que nos pueda ser útil va a depender mucho del ramo de negocio, de la industria en la que se maneje, en la entidad que estamos auditando, y la existencia o no de ese tipo de informes o de publicaciones. Pero en algunos casos, si existen, nos pueden ser de utilidad para conocer mejor el negocio. Información de periodos anteriores evaluando si han ocurrido cambios y cómo pueden afectarla, ¿verdad? Eso es comparativos. Discusiones del equipo de trabajo evaluando riesgo del negocio y posibilidad de incluir expertos. Discusión entre el equipo de trabajo de susceptibilidad de riesgo de error material. Acá cuando se habla de discusión es que acá intervengan gerente, senior y socio fundamentalmente, una vez que se ha terminado con estos procedimientos de evaluación de riesgo, y se discuta, ¿verdad?, en donde parece ser que existen mayores riesgos y cuáles son las mejores formas de plantearnos el trabajo de auditoría para obtener una evidencia suficiente para apoyarnos y emitir un buen dictamen, ¿no? Entonces eso
parece bueno, como dice acá la NIA, que no sea decisión de una sola persona, sino de tener un equipo de personal experiente, abocado al trabajo, que le dé participación incluso a las máximas niveles del equipo de auditoría, como es el socio del trabajo, para que se involucre en esa situación de riesgos existentes en esa empresa. Como dice ahí, brinda la oportunidad para que participen los miembros más experimentados, dar mayor énfasis al riesgo de fraude, acorde a la NIA 240, o sea, acá nos recuerda que tenemos que tener siempre presente la eventualidad de fraudes, si hay algún tipo de situación que pueda facilitarle la ocurrencia de fraudes. De última, en todos los casos está el juicio profesional y la aplicación del escepticismo profesional, en esta parte de evaluación de riesgo. Es un tema subjetivo, donde cada auditor, en base a su experiencia, va a determinar el riesgo alto o bajo, y también planteándose un escepticismo profesional en el sentido de que las cosas puedan no estar bien. Y donde es más riesgoso desde el punto de vista de que distorsione esa situación, ese error, los estados financieros. La parte B, vamos a ir más rápido porque habla del entendimiento de la entidad, su entorno, incluyendo control interno. Esto lo vimos en la etapa de conocimiento del negocio, los factores de la industria, los factores internos, ¿verdad? La regulación, la naturaleza jurídica de la entidad, o sea, el conocimiento de todos esos aspectos que son importantes a la hora de realizar el trabajo. Como que acá repite un poco, o sea, no es que repita, es que acá se establece normativamente lo que ya hemos hablado nosotros a nivel del material del curso, ¿tá? O sea, no es que solo está en el material del curso, sino que en la NIA 315, en la parte B, justamente se hablan de estos factores que el auditor tiene que entender, que conocer, para hacer un buen conocimiento del negocio y evaluar los riesgos de error material. Bueno, objetivos y estrategias y riesgos del negocio relacionados. Deberá entenderse cuáles son los objetivos y estrategias del negocio. Entender los riesgos del negocio aumenta la posibilidad de identificar los riesgos de error material. Algunas consideraciones especiales a empresas del sector público, riesgos del negocio, eventualmente tendrán consecuencias financieras que hay que evaluar. Bueno, acá podría eventualmente una situación externa de cambio tecnológico o situación de presión económica, lo que fuera, afectar incluso el principio de empresa en marcha, ¿verdad? Que eventualmente habría que evaluar. Bueno, acá continúa, ¿verdad?, con el entendimiento de la entidad de su entorno, medición y revisión del desempeño financiero, endeudamiento, costo financiero de la entidad, etc. Eso también, dentro del conocimiento del negocio ya lo vimos. El control interno, relevante para el enfoque de auditoría, para la auditoría con un enfoque COSO, perdón, del informe COSO, en donde vamos a, por ciclo de transacciones, a evaluar los controles, vamos a ver lo que es el ambiente de control, que ya vimos que era la filosofía o la política gerencial, la importancia, ¿verdad?, que se le asigna al control interno por parte de los responsables de la empresa, evaluación del riesgo por parte de la entidad, los sistemas de información que maneja, las actividades de control que ya existen y el monitoreo de los controles, ¿verdad? Son los distintos aspectos que maneja el informe COSO, como que el auditor debería entonces relevar el control interno a través de lo que es un conocimiento de lo que la empresa tiene implementado y realiza en función de los distintos componentes del control interno. Bueno, una vez que hemos podido hacer un adecuado análisis y conocimiento de lo que es el negocio, de la entidad y cómo se gestiona por parte de la propia empresa, incluyendo sus políticas de control interno, vamos a evaluar los riesgos de error material, que esto es lo que nos preocupa como auditores externos, ¿no? Poder partir de la base de una evaluación de riesgo de error, que es donde nos vamos a enfocar, donde exista más riesgo de error material. ¿Sí?
Y eso, como dice acá, nos vamos a enfocar en evaluar los riesgos a nivel de los estados financieros y a nivel de rubro o clases de transacciones o saldos de cuentas o capítulos de los estados contables y revelaciones en notas, ¿no? O sea, como todas esas situaciones siempre las vamos asociando a estados financieros y notas. ¿Qué notas deberíamos no dejar de revisar y que la empresa exponga, revele adecuadamente ciertas situaciones? Y a nivel de los estados financieros, ¿cuáles son los principales capítulos o rubros de los cuales tenemos que obtener suficiente y válida auditoría, evidencia de auditoría? Identificar los riesgos a lo largo del proceso de entendimiento de la entidad de su entorno, como primer paso. Valorar esos riesgos y evaluar si se relacionan con estados financieros y si afectarían muchas aseveraciones. Ahora, normalmente cuando encontramos un riesgo, capaz que no solo afecta a un rubro, normalmente por partida doble por lo menos afecta a 2 rubros, ¿verdad? Hacemos un asiento contable, hacemos inventario, IVA, compras a proveedores. Ahí tenemos por lo menos 3 rubros que se ven afectados, o capítulos de estados financieros, cuentas inventarios y cuentas a pagar. Entonces, ¿con qué rubro? También se puede vincular eso con el costo de ventas, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, bueno, todo lo que afecte a las compras está a nivel de los estados financieros, impactando básicamente en los inventarios, en los proveedores, cuentas a pagar y en los costos de lo vendido. Entonces, sí, afectan los estados financieros y afectan las aseveraciones que acabamos de mencionar, esos saldos. Relacionar riesgos identificados con lo que pueda pasar mal a nivel, con lo que pueda estar mal a nivel de aseveración. Entonces, si hay un control muy poco claro o muy que no siempre ocurre en cuanto a el control de la mercadería recibida o de las compras recibidas de los proveedores, ¿verdad? No hay un sistema de control efectivo o que sea sistemático. Entonces ahí hay abierta la puerta que puedan haber compras contabilizadas y no autorizadas, o compras contabilizadas y cuya mercadería está pendiente de recepción, por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo una cosa que se me ocurre. Bueno, ahí evidentemente existen riesgos que están vinculados a la sobrevaluación de inventarios y proveedores. Entonces tenemos que hacer procedimientos para identificar si efectivamente hay esos errores. Porque acá estamos en la etapa de riesgo. Siempre que hablamos de riesgo, vemos probabilidad alta de ocurrencia de, como dice a continuación, considerar la probabilidad de error y si el error potencial es de magnitud que pudiera dar como resultado un error material. Probabilidad de ocurrencia de errores materiales. Acá estamos en esa evaluación. Cuando hablamos de riesgo, estamos evaluando esa probabilidad de error de ocurrencia de errores grandes, significativos, materiales. Eso es lo que nos preocupa que pueda existir y cómo nosotros vamos a verificar que efectivamente no existan errores o si existen, poderlos detectar para corregir, evidentemente, ¿no? Para solicitar que la empresa los corrija y en caso de que no los corrija, bueno, variar el tipo de opinión que vamos a dar. Bueno, acá habla de riesgos importantes que requieren especial consideración de la auditoría, situaciones que puedan ser más sensibles. Entonces, debemos ver si hay riesgos que están vinculados a fraude, si hay ciertos desarrollos económicos o contables que puedan requerir una atención especial, o sea, lanzamiento de nuevos productos, cambios importantes en la tecnología, cambio por ejemplo, se cambió el sistema, el software contable que se estaba utilizando, hay un nuevo software contable que, como sabemos, siempre que hay cambios o modificaciones, se producen errores o problemas de manejo. Bueno, eso genera un aumento de riesgo de errores, ¿no? A partir de esas situaciones. O sea, acá esto como que serían situaciones que aumentan el riesgo inherente, si lo queremos llevar a temas ya vistos, ¿no? Complejidad de las transacciones, que por sí mismos ya implican, más allá del análisis de los controles que pueda haber, situaciones que implican aumentos de riesgo, ¿verdad? En sí mismas. Transacciones con partes relacionadas, que exista un grado de subjetividad en la medición de la información financiera relacionada con el riesgo, estimaciones, ¿verdad?
cuando la empresa hace la previsión para incobrables, cuando la empresa hace la provisión por litigios, ahí hay una estimación y una subjetividad, bueno, aumenta el riesgo ahí de que puedan haber errores. Ciertas transacciones importantes que parezcan que no son usuales, que son distintas a las demás, que son operaciones puntuales, pero por importes significativos. Bueno, todas esas situaciones en sí mismas aumentan los riesgos de error, establece acá, ¿verdad? Otras consideraciones. Acá esto es interesante lo que dice acá. Cuando no es posible o factible obtener suficiente evidencia de auditoría solo de los procedimientos sustantivos, los controles de la entidad sobre esos riesgos son relevantes a la auditoría y el auditor debe obtener un entendimiento de ellos. Una empresa que tiene ventas al por menor, como ya vimos, por ejemplo, una cadena esta de venta de comidas rápidas, bueno, evidentemente nosotros a nivel del rubro ventas, solo con la aplicación de procedimientos sustantivos, parece muy difícil poder obtener suficiente evidencia de auditoría para validar las ventas. Entonces ahí necesariamente vamos a tener que apoyarnos en los controles que la empresa tenga para asegurarse de que las ventas son correctas, es decir, que se facturan todos los productos, las facturas se contabilizan, los precios son los autorizados, las ventas se dan de baja de los stocks cuando son entregadas y son facturadas y registradas adecuadamente. Todos esos elementos tienen que haber ciertos controles que nosotros tenemos que indagar cuáles son por parte de la empresa y verificar que estén dándose, para después sí poder seleccionar una muestra de ventas razonable y revisarla de repente, su registración contable, su documentación respaldante, los movimientos del stock. Pero si no nos apoyáramos en que existe un control medianamente confiable, parecería difícil solo a través del examen de algunas partidas poder proyectar luego los resultados al universo del total de las ventas para decir que las ventas son razonables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Si al realizar la segunda afirmación, ¿no? Si al realizar los procedimientos de la auditoría, el auditor encuentra evidencia que contradiga los riesgos previamente evaluados, se deberá evaluar y modificar consecuentemente los procedimientos de auditoría planeados. ¿A qué les hace acordar esto que vimos hace un ratito, no? Si vamos por el enfoque de confianza, hacemos pruebas de controles y resulta que nos dan negativas, que los controles no son aplicados como nosotros entendíamos. Bueno, se debe evaluar y modificar los procedimientos planeados. Tenemos que ver otros procedimientos sustantivos o hacer más trabajo sobre lo que ya teníamos previsto hacer. Entonces, es decir, nosotros tenemos toda una planificación, pero vamos obteniendo evidencia. Si la evidencia nos dice que no, mira, el riesgo de control no es bajo. Partiste de la base que el riesgo de control era bajo, intentaste comprobarlo y la evidencia te dice que no, que el riesgo es alto porque el control no aplicó. Bueno, debo evaluar y modificar los procedimientos planeados, obviamente, ¿no? Eso es lo que me está diciendo acá la NIA 315. Bueno, y por último, esta NIA lo que nos habla es de que el auditor deberá documentar todos estos elementos que estuvimos viendo, la discusión dentro del equipo de trabajo con la determinación de los riesgos de error material, riesgo inherente y riesgos de control altos o bajos, y consecuentemente enfoque de auditoría más adecuado por capítulo de los estados financieros. Documentos claves del entendimiento del negocio, de los distintos aspectos de la entidad, su entorno, control interno, entendimiento de procedimientos y evaluación de riesgos. Se deberá documentar cuáles han sido los riesgos identificados y evaluados de error material y los riesgos y los controles relacionados que han sido evaluados. Eso un poco entonces es lo que nos marca esta NIA 315, que es la que nos habla de todo lo que es el entendimiento de la entidad, de su entorno y la evaluación de los riesgos. Pues hay algunos apéndices, anexos, con los componentes del control interno, algunas condiciones y hechos que pueden indicar riesgo
error material. Esta entonces es una NIA importante, la 315, porque refuerza todo lo que estuvimos viendo de planificación y evaluación de riesgos de error material. Después, simplemente para mencionarla, la NIA que nos habla sobre la importancia relativa o materialidad es la NIA 320. Dice que el auditor debe considerar la importancia relativa y su relación con el riesgo de auditoría. Es decir, cuando tenemos una materialidad, acá hay algunos temas que lo vamos a ver también más adelante, pero para que tengan una idea, ¿no? Hay dos situaciones, ¿no? Cuando tenemos montos más significativos que superan la materialidad, evidentemente son áreas de riesgo significativas que tenemos que tratar de reducir el riesgo de que existan errores en esas áreas significativas. Y después, el otro tema es, cuando nosotros vamos a fijar el nivel de materialidad, que es subjetivo, si bien tenemos ciertas bases y ciertos porcentajes que ya estuvimos mencionando por arriba, pero lo vamos a ver más concreto, tenemos dos riesgos ahí en la materialidad. Podemos fijar una materialidad demasiado baja, muy baja, entonces ahí el riesgo de auditoría disminuye, ¿verdad? Porque fijamos una materialidad muy baja, vamos a ver un montón de cosas, pero perdemos eficiencia, porque de repente si pusimos o determinamos un nivel de materialidad demasiado chico, vamos a estar perdiendo demasiado tiempo en ver asuntos que de pronto no afectan tanto los estados financieros. Entonces ahí estamos siendo ineficientes, ¿verdad? Minimizamos el riesgo de auditoría por el riesgo de detección, pero mucho más de lo necesario, al fijar un nivel de materialidad muy bajo. Ahora, si como auditores se nos ocurre fijar un nivel de materialidad muy alto, ahí aumentamos el riesgo de auditoría, el riesgo de detección, porque por ahí dejamos de ver cosas que en realidad tendríamos que haber visto porque afectan los estados financieros, por el hecho de que estaban por debajo del nivel de materialidad fijado. Vamos a ser muy eficientes, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que vamos a justificar de no ver o ver por arriba porque está por debajo del nivel de materialidad elevado que determinamos. Pero estamos asumiendo un riesgo de auditoría alto porque dejamos de ver demasiadas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado al fijar un nivel de materialidad, evaluarlo bien en el contexto de los estados financieros para ver que eso no nos juegue ni por un lado obligándonos a trabajar en cosas que no tienen demasiada importancia, además, o al contrario, que es el peor de los riesgos, no haciendo trabajo sobre elementos que puedan distorsionar los estados financieros. Entonces, de esto, en definitiva, la NIA 320 lo que nos está mencionando acá es que en función de la materialidad vamos a determinar naturaleza, oportunidad y extensión de procedimientos. También nos sirve para evaluar el efecto de errores materiales, y cuando vamos obteniendo los resultados de las pruebas, vamos comparando el acumulado de esos errores resumidos con los niveles de materialidad. Entonces vemos si están por encima o por debajo del nivel de materialidad. Si están por debajo del nivel de materialidad, bueno, no nos afecta. Si están por encima del nivel de materialidad, tenemos que ver si la empresa los va a corregir, plantear los ajustes, porque de lo contrario nos afectaría la opinión. Y también, o sea, acá hay dos cuestiones, la naturaleza oportunidad de procedimientos de evaluación de riesgo y de procedimientos de auditoría. Los procedimientos de evaluación de riesgo son los que veíamos en la NIA 315, de aplicación de procedimientos de revisión analítica preliminar, de entrevistas con los encargados, de revisar documentación interna de la empresa, de hacer visitas a los lugares y pruebas de observación. Ya esos son los procedimientos de evaluación de riesgo. Y después los procedimientos de auditoría propiamente, ¿no? Que tenemos fijados en los programas de trabajo. Todo eso se ve afectado por la materialidad de los asuntos, ¿verdad? Sobre los rubros o capítulos cuya materialidad sea mayor, es donde vamos a tener más tiempo y más procedimientos aplicados. En aquellos que no superan los niveles de materialidad fijados, vamos a trabajar muy poco o nada en función del riesgo de error que nosotros determinemos.
Bueno, esto, la NIA 320, un poco ya lo estuvimos manejando. Bueno, y después tenemos esta NIA 330, que es la última que nos quedaría en esta parte del material por ver, que tiene que ver, bueno, la NIA 315 nos habla de la evaluación de riesgos, el conocimiento de la empresa, del negocio, de su entorno. Nos habla de la importancia del conocimiento también de los componentes del control interno, de los procedimientos del control interno. La NIA 320 nos hace hincapié en el tema de la materialidad, de determinar un monto de materialidad, y que eso nos va a implicar, nos va a jugar con el tema del riesgo, ¿verdad? Cuanto más material sea un asunto, más riesgo de auditoría implica. Y también sobre lo que vamos a hacer, las pruebas de auditoría, también sobre la evaluación de los resultados, de la aplicación de esas pruebas. Si de repente encontramos errores pero no eran materiales, no nos va a preocupar. Por el contrario, si encontramos errores y lo eran en forma individual o acumulativa, pues muchos errores menores que juegan en el mismo sentido y son repetitivos, si bien individualmente considerados no son materiales, en el acumulado lo son. Bueno, eso también lo tenemos que evaluar por el tema del acumulado. Entonces, la NIA 330 ahora nos dice, bueno, una vez hecho eso, vamos a ver las distintas posibilidades que tiene el auditor. Y acá estaríamos pensando en lo que son los riesgos de detección, ¿verdad? Lo otro lo evaluábamos, riesgo inherente, riesgo de control, y en base a eso respondíamos con pruebas de auditoría, con procedimientos, que tratan de reducir el riesgo de detección a un nivel satisfactorio o razonable para nuestro trabajo. Entonces, de eso trata la NIA 330. La tarea, la responsabilidad que tenemos como auditores de planear, implementar respuestas adecuadas a los riesgos de error previamente identificados y evaluados de acuerdo a lo que vimos en la NIA 315. También acá tenemos 4 o 5 partes: respuestas generales, respuestas a los riesgos de error material a nivel de rubro o aseveración de estados financieros, presentación y revelación de estados financieros y notas, y evaluación de suficiencia y propiedad de la evidencia obtenida de auditoría, y luego, como siempre, plantea la necesidad de documentar los principales aspectos que surgen de los puntos anteriores, de documentar en papeles de trabajo en sentido amplio, ¿no? Que el auditor tiene que tener documentado lo que hizo, los resultados y las conclusiones que lo llevaron a, en definitiva, opinar sobre los estados financieros de una entidad de la manera que lo hizo. Bueno, la primera parte de la NIA 330 entonces son las respuestas generales que tiene el auditor, que puede plantear el auditor para reducir los riesgos de no detectar errores. Entonces, empieza por decir que enfatizar la necesidad de actuar con escepticismo profesional. Eso como que está en la tapa del libro de auditoría, ¿no? Aplicar escepticismo profesional. De duda razonable, ¿no? Que si partí de la base de que, bueno, no necesariamente todo va a estar bien, pueden haber errores. Entonces, el auditor juega ese papel, decir, no de dudar de cosas que decir, no, esto, todo va a estar mal. O sea, cosas que indudablemente, bueno, dado el conocimiento del negocio, los controles, la importancia que la empresa tiene, en realidad poca probabilidad que esté mal. Pero hay otras cosas que pueden estarlo, o tenemos que lograr un convencimiento. Nunca estamos convencidos del todo, pero satisfacernos en una situación mínima de que hicimos lo adecuado para encontrar errores si los hubiera. No hemos dejado de hacer nada vinculado a que puedan haber ciertos errores. Es decir, llegamos a la conclusión de que hay posibilidad de que haya compras registradas, pero que no fueran reales, que no estuvieran recibidas por la empresa. Bueno, vamos a plantearnos qué procedimientos de auditoría deberíamos realizar para identificar compras que no existan. Bueno, por ejemplo, los inventarios. Si la empresa está registrando compras que no son reales, puede estar inflando inventarios, y por lo tanto, en el procedimiento de recuento físico van a haber faltantes de mercadería por todos lados. Entonces, bueno, vamos a tomar una buena muestra
de los productos principales de la empresa, los más caros, de mayores stocks. Vamos a ver la antigüedad de los stocks, que tengan menos movimiento. En ese momento, la realidad de stocks que no tienen movimiento, en realidad no existen y están inflados. Vamos a tomar muestras grandes de esos stocks, vamos a validar que esos stocks existan, indagar, o sea, vamos a hacer plantearnos esas respuestas como auditores de qué vamos a hacer para identificar, en base a los riesgos que sabemos que existen, problemas o errores que puedan estar distorsionando los estados financieros. Para eso, la necesidad también... Pero me tengo que desconectar. ¿Cómo? Luciana, que me tengo que desconectar, disculpe. ¿Quién está hablando? Perdón, que no lo veo. Luciana. No la veo. Luciana. Dale, Luciana. Luego. No te preocupes. Que pases bien. Perfecto. Pero justo ahora no la estaba viendo, Luciana. Bien, entonces, el escepticismo profesional se trata de eso. El hecho del deber de escoger adecuadamente al personal que tenemos en función de los temas, o incluso la necesidad de contar con expertos para evaluar ciertos temas más complicados. Entonces, si vamos a hacer un recuento físico, y el recuento físico es complicado, y sabemos que se trata de artículos que no es tan fácil inventariar, y que a veces el personal de la empresa no nos aporta el mejor soporte para hacerlo. Bueno, capaz que ahí no podemos mandar un asistente nuevo, porque lo van a llevar y traer, le van a hacer creer cualquier cosa. Tenemos que mandar a alguien que ya tenga varios inventarios arriba, que en realidad pueda pedir que le muevan cosas, o que le permitan abrir cajas y ver qué es lo que hay adentro. O sea, alguien que tenga un poco más de fortaleza en el trabajo, y no alguien más nuevo. Cosas que se me ocurren comentarles para ilustrar de qué estamos hablando, ¿no? Dar mayor supervisión, incorporar mayor impredecibilidad en los procedimientos, sorpresa, ¿no? Obviamente, como respuesta general, y si hay temas que nos interesa, sabemos que en el área de tesorería puede haber algunas irregularidades. Si vamos a hacer un arqueo y todo el mundo sabe que tal día, tal hora vienen los auditores a hacer el arqueo, 99,9% que el arqueo cierra impecable. Ahora, si el arqueo es sorpresa y no nos esperan, ahí es donde realmente podemos detectar la existencia de irregularidades, ¿no? Entonces, si incorporamos sorpresa a los procedimientos, o cambiamos, ¿verdad? Ya somos auditores recurrentes, la empresa, los auditores ya vienen, ahora van a pedir esto, van a pedir lo otro, pero ya lo tenemos todo armadito y precioso, como saben que nosotros lo vamos a pedir. De repente, buscar en aquellos temas que se pueda, en aquellos temas que son importantes, sorpresa y cambios que no esperen que nosotros le pidamos o lo veamos por otro lado, porque ellos están acostumbrados a que nos muestran ciertas cosas y con eso nosotros ya lo damos por bueno. Entonces eso les facilita a quien quiera cometer una irregularidad o ocultar una situación, hacer, digamos, la pantalla como para confundirnos o ocultarla. Cambiar naturaleza, oportunidad o alcance del proceso. O sea, como que ven, estas son respuestas generales que en realidad son aplicables a cualquier tipo de situación, independientemente de los riesgos evaluados, ¿no? Bueno, la evaluación de los riesgos de error material se ven afectados por el entendimiento del auditor del ambiente de control, ¿no? Se entiende esto, ¿no? Es decir, si el ambiente de control es bajo, si la gerencia no le da importancia al control interno, no hay un buen sistema, no se está arriba del cumplimiento de las normas, las políticas, los procedimientos, bueno, eso al auditor le hace tener mayor riesgo, que ocurran errores, y en definitiva el riesgo de los controles aumenta. Procedimientos específicos en respuestas a esos riesgos de error materiales. Entonces, ahí es donde el auditor debe, de acuerdo a los riesgos que ha evaluado, diseñar sus procedimientos para bajar sus riesgos de detección. Y, como ya hemos infinitamente comentado, determinar naturaleza, oportunidad y alcance de sus procedimientos de auditoría. Naturaleza, ¿qué voy a hacer? Circularización de saldos,
inventario, arqueo, inspección de documentación respaldante, cálculo global, qué voy a hacer, naturaleza del procedimiento, oportunidad, lo voy a hacer a fecha de cierre, lo voy a hacer con posterioridad al cierre, lo voy a hacer en forma interina, antes del cierre. El alcance, voy a ver un tamaño de muestra X, tantas partidas, o voy a hacer una circularización de tantos deudores o de tantos proveedores, etc., ¿no? Entonces, todas estas cosas van a depender de la importancia del riesgo que hayamos evaluado, de la probabilidad de que ocurra un error material, de la característica de las transacciones que estén involucradas, compras, ventas, lo que fuera, naturaleza de los controles que la empresa utiliza, y si el auditor espera obtener evidencia de auditoría para determinar si los controles son efectivos, es decir, si el auditor ha evaluado que existe un buen control interno y se plantea seguir un enfoque de confianza y por lo tanto probar los controles. De este modo se proporciona una relación entre los procedimientos y la evaluación del riesgo. Tenemos que, evidentemente, podría ser inconsistente si nosotros hemos hecho una evaluación de riesgos y hemos determinado que existe un excelente control en una determinada área y hacemos un enfoque sustantivo y trabajamos un montón y de repente ahí no aumentamos riesgo de auditoría, pero no parece consistente con nuestra evaluación de riesgo. O por el contrario, hicimos una evaluación de riesgo, eso sería lo peor, ¿no? O porque el control interno no es muy confiable y vamos haciendo pruebas de controles. La planificación evaluaste que los controles no eran confiables y después en los programas de trabajo planteas pruebas de los controles. No está relacionado. Tiene que estar relacionado lo que haces con lo que vos planificás y evaluás, ¿no? Entonces tiene que haber una relación, una consistencia entre lo que hago y el riesgo que evalué, de control o sustantivo. Entonces, acá de nuevo nos especifica de qué se está hablando con la naturaleza del procedimiento de auditoría. La naturaleza se refiere al propósito y tipo, por ejemplo, inspección, observación, investigación, confirmación, volver a calcular, volver a desempeñar o procedimientos analíticos. La selección de los procedimientos se basa en la evaluación del riesgo. O sea, la naturaleza es ¿qué hago? La oportunidad se refiere al momento en el cual se desempeñan los procedimientos. Cuanto más alto sea el riesgo, más cerca de la fecha del final de ejercicio serán los procedimientos, o al periodo o fecha que aplica la evidencia de auditoría. O sea que cuando tenemos un riesgo alto nos interesa la fecha de cierre, que esté todo bien, ¿verdad? Y tratamos de hacer los procedimientos lo más cercano posible a la propia fecha de cierre del ejercicio, no 3 meses antes, 4 meses después. Si hay un riesgo alto que los inventarios estén sobre o subvaluados, no me sirve hacer un recuento físico 3 meses después del cierre o 4 meses antes. Tengo que hacer la fecha de cierre. A esa fecha tengo que hacer el inventario, o 2 días después o 3 días antes, ¿verdad? Pero digo, no lo puedo hacer muy lejos de esa fecha. Así que la oportunidad se refiere a cuándo, al momento. Y el alcance incluye la cantidad, cuánto, de un procedimiento específico de auditoría por desempeñar. Se determina a juicio del auditor después de evaluar la importancia relativa, el riesgo evaluado y el grado de certeza que el auditor planea obtener. El alcance. Bueno, después, dentro de las respuestas están las pruebas de los controles. ¿Cuándo vamos a hacerlas? Cuando hayamos evaluado el riesgo de control como bajo. Esto incluye una expectativa por parte del auditor de que la efectividad de los controles es alta, o cuando necesariamente estamos, digamos, como decíamos hoy en el caso de las ventas, necesitamos obtener confianza del control interno porque no podemos obtener de los procedimientos sustantivos solos la evidencia como para validar el saldo de las ventas, decíamos hoy, ¿verdad? Entonces necesitamos el control interno. Ahora, claro, si los controles no son buenos, bueno, ahí podemos tener una limitación de alcance. No podemos llegar a obtener una evidencia apropiada y suficiente para validar las ventas, ahí estaríamos en un problema, ¿verdad? En un problema que tendríamos que ver cómo lo manejamos, pero no podríamos dar una opinión favorable sobre esos estados.
el auditor deberá desempeñar otros procedimientos de auditoría en combinación con investigación para poner a prueba la efectividad de los controles. Claro, acá nos dice, muchachos, no alcanza con que les parezcan buenos los controles, tienen que probarlos. Eso es lo que nos dice acá. No es solo que nos contaron que los controles eran preciosos y nosotros dijimos, sí, mirá qué lindo que son esos controles, sino que fuimos y vimos que eran preciosos los controles, ¿no? O sea que eso es lo que nos dice acá, ¿no? Tenemos que probar la efectividad de los controles. La oportunidad de las pruebas de control depende del objetivo del auditor y determina el periodo de apoyo en dicho control. Normalmente los controles tienen que haber estado vigentes durante todo el ejercicio, ¿no? Si hay cierto control que es espectacular, pero se hicieron en el último trimestre, bueno, 9 meses que el control no aplicó y por lo tanto para este año no nos va a servir. Tiene que haber estado vigente durante todo el ejercicio. Si el auditor planea usar evidencia de auditoría sobre efectividad de los controles obtenida de auditorías anteriores, deberá obtener evidencia sobre si han ocurrido cambios después de la auditoría anterior. ¿Qué nos está diciendo en estos 2 párrafos que vamos a leer ahora? Yo soy un auditor recurrente, hago todos los años la auditoría de una empresa. Ya el año pasado probé los controles, los pude comprobar que eran efectivos. Entonces este año de nuevo tengo que volver a hacer ese trabajo, todos los años tengo que volver a probar los mismos controles. Entonces nos dice, pará un poquito, vos probaste el año pasado esos controles y las pruebas te dieron que eran efectivos. Sí. Bueno, primero andá y preguntá si cambió algo, averiguá si de esos controles que te dieron bien el año pasado, ¿qué cambió? No cambió, si cambió algo, bueno, ahí ves y probás que cambió. Si no cambió nada, podés apoyarte en esas pruebas que hiciste el año pasado, en esa comprobación de efectividad que hiciste el año anterior, haciendo pruebas rotativas de efectividad operativa cuando menos una vez cada tercera auditoría. Entonces lo que te está diciendo acá es que cada 3 años tenés que probar todos los controles, pero no tenés que probar todos los controles todos los años. ¿Se entiende? Yo hice pruebas sobre 30 controles el año pasado. Bueno, este año no tengo que probar de nuevo los 30. Pruebo 10. Al año siguiente pruebo otros 10 y el último otros 10 distintos. Entonces en los 3 años probé los 30 controles. Pero no tengo que probar los 30 controles todos los años. Entonces vamos a leerlo de nuevo. Si se planea apoyar en controles que no han cambiado desde que se probaron la efectividad, ¿no? La última vez, el año pasado, debe hacer pruebas rotativas de efectividad operativa cuando menos una vez cada tercera auditoría. Un poco complicado. Si yo me apoyé en 30 controles que probé el año pasado y los 30 me dieron bien, que eran efectivos y la empresa los aplicaba. Este año, ¿tengo que probar los 30 controles nuevamente? No. Tengo que hacer una prueba rotativa. Selecciono 10 de esos 30 y los pruebo. Y ya está. ¿Y los otros 20? El año pasado ya los había probado y me habían dado bien. Macanudo. Y el segundo año pruebo otros 10. ¿Ya? Y los otros 20, hubo 10 que los probé el año pasado y me dieron bien. Hay 10 que probé este año y 10 que los probé hace 2 años. Y la tercera auditoría pruebo los otros 10 que tenía sin probar. Entonces, voy haciendo pruebas rotativas. Eso me aumenta mucho la eficiencia también, ¿no? Porque si ya de por sí las pruebas de cumplimiento de los controles decíamos que eran procedimientos más rápidos de hacer, ya si todavía no tengo que hacer todos los años, probarlos de nuevo, más eficiente soy. Y esto no es porque esto que está acá no es que lo está inventando el profesor Olmán en la clase de auditoría para hacer más rápido el trabajo y cobrar menos honorario. Lo dice una norma, lo dice la NIA 330. ¿Ya? O sea que en lo que tiene que ver con pruebas de cumplimiento de los controles, las NIAs, que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer a los auditores, marcan que en caso de enfoques de confianza en el control interno, para auditorías que hacemos más de una vez, vamos haciendo pruebas rotativas para los años siguientes, en la medida que no cambien las cosas, ¿no? En la medida que el año anterior nos hayan dado bien esas pruebas. ¿Se entiende? Sí, claro. Así que yo diría que es bastante importante, más que nada para la eficiencia, este parrafito, ¿no? Que dice acá de pruebas de los controles. Si planeás apoyarte en los controles que probaste el año pasado, que probaste que eran efectivos el año pasado, te alcanza con hacer pruebas rotativas sobre la efectividad este año.
Y cuando menos probar esos controles una vez cada 3 años. Eso está bueno porque nos permite ser eficientes cumpliendo con las normas, ¿no? Sin hacernos los vivos. O sea, nadie nos va a poder decir, no, pero pará, ¿cómo? Probaste 10 controles y te apoyaste en 30. No, pará un poquito. Este año me apoyé en 10, pero el año pasado había probado los 30. Y la NIA 330 me dice que tal cosa. Entonces, estoy bien. No es que lo invento, no es que es un invento mío, o sea, de ustedes, autores, no estoy inventando nada, estoy aplicando las normas. Bueno, en relación a las pruebas de los controles, el alcance de las pruebas va a depender de, la frecuencia en que se desempeña el control durante... O sea, acá no nos posicionamos en que estamos haciendo pruebas de control, ¿no? Entonces, el alcance de esas pruebas y qué tamaño, qué cantidad de pruebas vamos a hacer va a depender de la frecuencia del control. Porque, por ejemplo, si se hacen conciliaciones bancarias semanales, bueno, ahí tenemos 52 conciliaciones bancarias. Entonces, si se hacen inventarios rotativos quincenales, bueno, ahí vamos a tener 104 inventarios. Entonces, va a depender de la frecuencia. Duración del tiempo dentro del periodo en que el auditor se apoya en la efectividad del control. En general, el auditor se apoya durante todo el ejercicio. Podría haber casos en los cuales decide que hay zafras o cuestiones por el estilo que se apoyan en determinado periodo y lo hace solo para ese periodo de X meses. Relevancia y confiabilidad de la evidencia de auditoría por obtener que el control previene. Relevancia y confiabilidad de la evidencia de auditoría por obtener que el control previene. Claro, nosotros nos basamos en información interna de la empresa muchas veces, eso forma parte de nuestra evidencia de auditoría. Para saber que esa información es correcta, nos ayuda mucho saber que existe un buen control interno, porque sabemos que esa información no contiene errores, está controlada, está correcta, ¿verdad? Es confiable, es fiable. Si por el contrario no hay controles adecuados, bueno, la información interna que nos puedan proporcionar nos merece dudas, nos llama a tener cuidado para tomarla como base de nuestros análisis. Otra cosa importante es la desviación esperada del control. Normalmente cuando hacemos las pruebas de los controles, no nos planteamos que en el 100% de los casos no haya desvíos. Nos planteamos que puede haber un porcentaje de desvíos de no aplicación del control razonable. No sé, si veo una muestra de 100 compras, como decíamos en otras clases, capaz que si hay 2 o 3 desvíos en los cuales no hay orden de compra, bueno, igual, si en 97 de 100 hubo orden de compra, lo acepto el control, tuve algún desvío, pero es razonable. El grado, es razonable o es esperable, no sé, capaz que no es razonable, que tendría que haber habido también, pero bueno, lo marcaré como un control interno que en algunos casos encontramos que no existía orden de compra, que se debería aplicar siempre, pero tampoco es para decir que el control no opera, porque la mayoría enorme de los casos está presente. Es una cuestión de juicio también, ¿no? De juicio del auditor. El grado de evidencia de auditoría que se obtiene de probar otros controles relacionados con la observación, con la aseveración. Entonces, bueno, un poco acá nos da algunas pautas que puedan tener efectos sobre la cantidad que vamos a ver de pruebas de controles que vamos a hacer. Después, bueno, esa entonces son respuestas generales y respuestas específicas a través de pruebas de los controles. También tenemos respuestas específicas ya con procedimientos sustantivos. Volvemos a reiterar que la diferencia fundamental está en que las pruebas de los controles o pruebas de cumplimiento se hacen para establecer validar la efectividad de los controles previamente evaluada como confiables. Se hacen para validar la efectividad y la operatividad de los controles previamente, teóricamente confiables por el auditor. Esos son los problemas de los controles. Mientras que los procedimientos sustantivos se hacen para validar saldos de cuentas, representaciones de saldos en los estados financieros. Y esas pruebas sustantivas pueden estar vinculadas a transacciones, a los saldos propiamente de los rubros,
y a las revelaciones en notas, por ejemplo, ¿no? O a la presentación correcta dentro de los estados financieros, como corriente, no corriente, activo tal o activo cual, pasivo tal o pasivo cual, o el resultado, si es operativo, si es diverso, financiero, si esté bien clasificado. Los procedimientos sustantivos deben incluir cotejada a los estados con los registros contables subyacentes, así que los estados financieros, la preparación, el resumen, como formato estado financiero, surja de los balancetes de saldos, que además son los que surgen del sistema contable que hemos examinado, ¿no? Y donde se incluyen los asientos de diario que hemos también revisado. Eso también está incluido dentro de los procedimientos sustantivos, validar los balancetes de saldos con los estados financieros, y que son los que surgen del sistema contable formal. Los procedimientos analíticos generalmente son aplicables a grandes volúmenes de transacciones que tienden a ser predecibles después de un tiempo, mientras que las pruebas de detalle apuntan a aseveraciones específicas. Acá, como procedimientos analíticos globales, se hace referencia a que, por ejemplo, pueden haber determinadas cuestiones predecibles, las transacciones tienen que ser predecibles. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos conocer la nómina, podemos revisar algún mes y ver los salarios, saber cuándo existieron aumentos de salarios y si hubieron movimientos en la nómina, y en base a eso hacer un cálculo global de los salarios, cargas sociales, licencias, aguinaldos, vacacionales, todos esos elementos. En las pruebas de detalle podemos necesitar revisar documentación respaldante de algunos componentes de los saldos, por ejemplo, de las ventas o de las compras. Necesitamos revisar algunos componentes y ver la documentación respaldante de esos movimientos que componen la totalidad del saldo. Al diseñar procedimientos analíticos se debe considerar lo adecuado de los procedimientos sustantivos dado las aseveraciones, la confiabilidad de los datos, ya sean internos o externos, si la expectativa es precisa para identificar una representación errónea de importancia relativa, el monto de cualquier diferencia que sea aceptable con las cantidades registradas respecto a los valores esperados. Esto es un procedimiento analítico global. Nosotros vamos a hacer un cálculo global, por ejemplo, de la licencia, provisión para licencia. Entonces, nos vamos a basar en un cálculo global en base a la cantidad de empleados, los salarios al fin de año y los días de licencia que hubieran generado, conociendo que normalmente los funcionarios tienen determinada antigüedad dentro de la empresa, pongámosle para simplificar que no superan los 5 años, con lo cual han generado los 20 días de licencia en el año, y eso, o sea que la provisión para licencia, mi expectativa es que me corresponda a 20 días de salario, más los aportes, ¿no? Los aportes patronales, a BPS, FONASA y Fondo de Recuperación Laboral. Entonces, voy a hacer un cálculo global, tomo los sueldos nominales del personal, lo divido entre 30 por 20, le aplico los porcentajes de aportes patronales, 7,5, 5, 0,125, 12, 6,25, y eso me da un número y lo comparo con la provisión para licencia que tiene la empresa. Como lo hice muy global, de repente no necesariamente me va a dar exacto. Puedo tener una pequeña diferencia, que si es pequeña no me molesta y lo valido de esa manera. Si ya tengo una diferencia muy importante, un 15, un 20% de diferencia, bueno, para un poquito, pues, si viene su cálculo global, es demasiado grande la diferencia que tengo con mi cálculo global y con el saldo de la provisión que maneja la empresa. Entonces ahí tengo que indagar a ver cómo lo calculó la empresa y dónde puede estar la diferencia. Puede haber una diferencia por un error en mi cálculo. De repente, yo de acuerdo a lo que tenía conocido, la gente había generado 20, pero había varios funcionarios que tienen sueldos importantes, que hace muchos años que están en la empresa, y que en lugar de 20 días tienen generado 25, 27 días de licencia. Entonces, bueno, ahí eso me llevó a tener una subvaluación en mi cálculo, que era más o menos importante. Voy tomando estos nuevos datos, a recalcular mi
mi procedimiento, mi cálculo global, mi procedimiento analítico, para ver si llego a la cifra de la empresa más cercana, ¿no? Esa es la expectativa, ¿no?, que habla ahí del cálculo, el valor esperado, ¿no? Y también, bueno, ¿qué expectativa tengo de que exista un error en esa cifra? De repente, en la provisión para licencia, sé que lo procesan en el sector del área de personal, que tienen todos los datos, en general, históricamente no han habido errores, entonces reconozco que hay una expectativa de riesgo bajo de error, tengo un valor esperado, hago el cálculo, ¿eh? Entonces ahí estoy viendo que es adecuado hacer un procedimiento sustantivo global. Tengo datos que son confiables del sector del área personal, la cantidad de personal, los salarios, los días generados de licencia. Puedo tener un valor esperado y puedo identificar que existe un riesgo bajo de error material en los estados financieros. Y tiro el cálculo global y si no tengo una variación significativa lo valido exclusivamente con eso, ¿no? ¿Verdad? Sería un ejemplo, ¿no?, de cómo considero determinados aspectos para diseñar ese procedimiento analítico. En cuanto a la oportunidad de los procedimientos sustantivos, debemos evaluar el ambiente de control y otros controles. Decíamos, cuanto más bajo sea el ambiente de control y los menos efectivos parezcan los controles, los momentos para hacer los procedimientos sustantivos no van a poder ser muy lejanos a la fecha de cierre, o deberán ser hechos en su mayoría a la fecha de cierre, o en los días previos o posteriores cercanos a la fecha de cierre. El tema también de la disponibilidad de fecha posterior de la información necesaria para el auditor. ¿Cuál es el objetivo del procedimiento? El riesgo de error material que hayamos evaluado, la naturaleza de la transacción, el saldo, las aseveraciones, la capacidad del auditor para desempeñar procedimientos sustantivos combinados con pruebas de controles para reducir el riesgo de detección. Entonces, todos estos elementos determinan, por ejemplo, si yo voy a hacer la circularización de saldos de deudores, y normalmente la hago a fecha de cierre, pero me podría plantear adelantarla, pero para poder adelantarla necesito, bueno, saber que el ambiente de control es bueno, que puedo hacer procedimientos de llevar el procedimiento a fecha preliminar hasta por los meses que faltan hasta la fecha de cierre. Saber que el objetivo del procedimiento sustantivo es validar los saldos de los rubros de las cuentas a cobrar, pero también tener en cuenta que el riesgo evaluado de error material, por ejemplo, fuera bajo, porque hay buenos controles. El saldo de la cuenta, en este caso, por supuesto, y la capacidad de llevar adelante procedimientos sustantivos combinados con pruebas de controles, que yo puedo hacer sobre las ventas, por ejemplo, que me reducen el riesgo de que ocurran errores a fecha de cierre en las cuentas a cobrar y que yo no los identifique por haber adelantado un procedimiento de circularización de saldos. Así que la oportunidad, yo creo que la principal idea es que nos quedemos con que va a depender mucho del control interno, y cuanto, digamos, menos efectivo sea el control interno, la oportunidad necesariamente va a ser la fecha de cierre. El procedimiento es aplicado a fecha de cierre, e imposibilidad de adelantar procedimientos o de realizar procedimientos en fecha lejana a la misma. En la parte C, que nos habla en relación a respuestas para revisar lo adecuado de la presentación de los estados financieros y la revelación en notas, el auditor deberá desempeñar procedimientos de auditoría para evaluar si la presentación de los estados es adecuado, o sea, si cumple con las normas contables de presentación, y deberá dejar documentadas las respuestas globales que haya desarrollado. En cuanto a, o sea, simplemente marca dos cosas, ¿no?, que no tenemos que dejar de tener en cuenta, que tenemos que revisar que los estados financieros estén presentados y las notas revelen todo lo que se requiere a nivel del marco normativo. Y después, antes de lo que es la documentación, la evaluación de la suficiencia y propiedad de evidencia de auditoría, el auditor debe valorar si los eventuales riesgos de error a nivel de cuentas siguen siendo apropiados,
incluir si ha obtenido suficiente evidencia de auditoría. La auditoría es un proceso, en el mismo las evidencias pueden hacer que el auditor modifique, como ya vimos, sus procedimientos. Antes de sacar la conclusión de la auditoría, el auditor evalúa si ha reducido el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo o si puede ser necesario reconsiderar el enfoque del trabajo dado. Si el auditor no puede obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría, debe expresar una opinión con salvedad o abstención de opinión. Esto lo vamos a ver en dictamen, pero es importante eso. Nosotros extremamos nuestros esfuerzos para obtener una evidencia necesaria y suficiente para poder opinar. Pero a veces no depende solo de nosotros. A veces puede haber cuestiones que nos impidan obtener lo que necesitamos, o la propia empresa no esté dispuesta. Entonces, en ese caso, nos tenemos que plantear por imposibilidad, no porque nosotros no lo hayamos hecho por negligencia, por falta de buena aplicación de criterios profesionales, sino por imposibilidad material, ¿no? De situaciones que nos lo impidan. No sé, el abogado no nos respondió, no hay manera de que nos responda, y no depende de nosotros, porque ya hemos hecho varias solicitudes. Bueno, ahí tenemos lo que se conoce como una limitación al alcance, no hemos podido obtener la evidencia, y por lo tanto la expresión que vamos a dar es una opinión diferente a la favorable, una opinión con una salvedad, o si el tema es muy importante, no vamos a opinar, porque no podemos saber si esta situación que es tan importante en los estados financieros está bien o está mal. Si el abogado no me respondió, yo no sé si la empresa tiene o no tiene juicios importantes sin reconocer. Capaz que sí, capaz que no. No le puedo decir que los estados están mal porque no sé si están mal. Tampoco le puedo decir que están bien. Entonces, no opino, no doy opinión. Es lo que se conoce como la abstención. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos el tema de informe o dictamen de auditoría. Pero, bueno, esto, la importancia dentro de las tareas de finalización, la etapa final, una vez que hemos aplicado los procedimientos de auditoría, y vamos revisando lo que se hizo, los resultados, y vamos evaluando si nos parece aceptable, si nos parece razonable lo que hemos hecho, los resultados, si los enfoques seguidos son los adecuados, o por eso este tema de la revisión no se deja exclusivo. O sea, al cierre del trabajo hay una revisión completa, pero los temas se van cerrando durante el trabajo previo al cierre de necesidad de fechas para emitir el dictamen, de manera de poder tener margen para hacer aclaraciones, cosas adicionales y que nos den los tiempos. Porque las fechas no se pueden correr. Es decir, el auditor no va a poder decir, bueno, yo necesito más tiempo porque no planifiqué bien el trabajo, o me di cuenta que debía haber hecho tal cosa y no la hice, y entonces no puedo opinar. No, problema suyo. Usted tiene que dar el dictamen a tal fecha, y si no hizo por un tema suyo, no es problema de la empresa. Tenemos que, en ese caso, guardar violín en bolsa, no sé, arreglar como sea. Por eso, obviamente, no dejamos para el final estas cosas. Nos damos margen para poder modificar y hacer cosas adicionales o obtener información adicional. Y la última parte de la NIA dice que como documentación de estas respuestas, para atender los riesgos de errores materiales evaluados a nivel de los estados financieros y la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que hemos decidido realizar para responder a esos riesgos, se debe dejar bien documentado esa relación, ¿verdad?, entre riesgos de error material evaluados y procedimientos de auditoría que responden a dichos riesgos. La relación de los procedimientos con esos riesgos evaluados a nivel de rubro con su riesgo y con su procedimiento relacionado. Resultado de esos procedimientos y conclusiones. Si planea usar evidencia de auditoría sobre efectividad de controles, enfoque de confianza, deberá documentar las conclusiones sobre la efectividad de esos controles. Demostrar que los estados financieros concilian con los registros contables, ¿verdad? Ver que los registros contables surgen, mejor dicho, los estados financieros surgen de esos registros contables. Bueno, y acá vamos a terminar con esta unidad temática 1, segunda parte. Este grupo, pues vienen algunas NIAs que en realidad las vamos a retomar en la unidad temática 3. ¿Ven? O sea que acá, en esta que acabamos de ver, se termina. Esto que ustedes tienen a continuación, no se preocupe porque lo vamos a ver en otras NIAs, ¿verdad?
en otras unidades temáticas, perdón, que NIAs. Son otras NIAs que tienen que ver con otros temas. Así que acá en esta NIA 330 y en esta parte de documentación es que se va a terminar entonces de ver en clase lo que tiene que ver con evaluación de riesgos, enfoques de auditoría, respuestas a esos riesgos, que estuvimos viendo que, digamos, de alguna manera refuerzan la NIA 315 y 330. Entonces, para la semana que viene, vamos a retomar con el teórico en lo que es la finalización de la unidad temática 1, en la tercera parte, que es el otro grupo de materiales, de diapositivas, de transparencias, de PowerPoint, que es la más corta, y que hace referencia a la importancia o la utilización del control interno en la auditoría. Y ahí vamos a ver entonces, rápidamente, porque vamos a seguir también tocando algunos temas ya vistos, cómo relevamos, evaluamos los controles internos, la aplicación de los enfoques de confianza de control interno, y después vamos a ver práctico, vinculado a algunos casos sencillos de identificación de riesgos de control interno, el efecto operativo, que es lo que menos nos preocuparía como auditores de estados contables, el efecto de los saldos o los estados financieros, de esos errores, de esas debilidades, potenciales riesgos de error en los estados financieros, y las respuestas o los procedimientos de auditoría a aplicar para esos riesgos identificados de error. Eso lo vamos a ver a nivel de práctico, asociado a ese tema que vamos a ver. En principio, mi idea es en la clase del martes redondear el teórico, y en la clase del jueves de la semana que viene ya comenzar con el práctico de control, que ya está todo subido en el curso. No sé si les queda alguna duda de algún tema de los que estamos viendo. ¿Ha quedado más o menos claro lo No, material? por mi parte todo bien. Yo agarro perfecto. Tengo un poquito de miedo para el parcial porque es un montón. Pero vamos a repasar, vamos a ir repasando antes del parcial, que nos da el tiempo. Igual, Sí, profe, porque- lo que va para el control, ¿va para el parcial también? Sí. Yo le diría que para el control va a ir todo lo que vamos a ver hasta la clase del martes, que es lo del control interno, o sea, todo lo de la unidad temática 1 va a ir para el control, que son 15 minutos. El control no es que tenga que estudiar demasiado, una revichada rápida, un poco de lo que estamos hablando, y van a estar más que preparados para el control. Y para el parcial vamos a estar hablando y preparándolo. No se van a encontrar con nada que no hayamos visto, para empezar, ¿no? Sí, lo que pasa que yo veo que es tanto, y a veces usted todo lo que menciona, uno lo agarra, se entiende, seguro. lo agarra, pero después digo, ¿con qué me puede pasar en el parcial? ¿Qué puede tocar de todo esto? Porque es una masa, es una masa. Falta un mes. Imagínate todo lo que falta dar. Sí, digamos, a ver, desde el punto de vista utilitario, no de aprender, que la idea es aprender, pero obviamente cuando uno está estudiando quiere salvar la materia, ¿no? No sirve nada aprender si después la materia no la sale. Yo le diría que ustedes vayan leyendo los materiales de nuevo, reforzando lo que vimos en clase, porque en realidad las pruebas son más de conocimiento de ustedes, pero no de memorización, no se requiere tanta memorización. De repente se quiere memorizar alguna cosa muy puntual, pero es más de razonamiento. En base a los conocimientos, es como que hay algunos pilares ahí de cosas que hemos estado hablando, que yo en otras clases también se los voy a ir reforzando, que en base a eso pues sale todo lo demás, sale todo lo demás. Pero está bueno, por eso que tú decís, Fabricio, que de repente puedan ir leyendo de forma independiente el material, por si hay alguna cosa que releyéndola solos les genera alguna duda, porque claro, yo les voy haciendo un comentario de lo que va apareciendo y se va entendiendo, y bueno, pero nos pasa a todos. Lo mismo en la parte práctica, ¿no? Cuando hacemos un práctico, lo hacemos bien, bueno, tenemos que enfrentar nosotros con el práctico, bueno, eso es distinto. ¿No? Me pueden surgir dudas en el momento
no me surgieron. Es así. Entonces, lo que hay que hacer para eso es volver a hacer las cosas sin mirar las soluciones, por ejemplo, y ver si ahí surgen dudas. Y ahí, bueno, poderlas preguntar. Igual vamos a tener instancias de repaso, y nosotros, ya les digo, la idea no es preguntar o ocultar cosas que nos parezcan que son importantes para después preguntarlas, sino que todo lo contrario, enfatizar y hacer, de repente hasta demasiado redundantes en aquellas cosas que nos parecen importantes y que después son las que vamos a preguntar, ¿no? O sea, sobre eso no va a haber sorpresas. Preguntaste esto y casi ni lo hablaste en clase, o no, eso no es la idea nuestra, al contrario. No parece que eso fuera lo razonable y no va a ser. ¿Tá? Bueno, dejamos por acá y el martes nos reencontramos y bueno, seguimos en contacto, tanto yo como ustedes, a través del foro, por cualquier cosa que nos vaya surgiendo o planteo que yo les quiera ir haciendo. Gracias. Bueno, que pasen muy bien. Buen fin de, profe, que pase bien. Igualmente, buen fin de. Chao, chao. Chao. Igual.